Que Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, sábado 11 de mayo. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 41 y este devocional se titula ¿Cuándo te alejas de Dios? Estamos estudiando la historia de Jacob. Recuerden que toda esta serie se trata de eso, pero a partir de hace unos días nos vamos a estar concentrando en los hijos de Jacob, que son 12 hijos que conforman las 12 tribus de Israel. Se trata de los patriarcas, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, las 12 tribus del pueblo de Dios. Y sin embargo vamos a ver pues que hay pecado, mis hermanos, hay errores, hay conflicto, y es lo que hemos estado viendo desde que empezó esta serie. Hoy nos vamos a concentrar, y en los próximos 2 días, me parece, en la vida de uno de ellos, Judá, que es probablemente el más importante de los hijos de Jacob, porque en su descendencia es donde van a ser el rey David, y en su descendencia es donde finalmente está la familia de Jesús. El Mesías vino a partir de este linaje. Así es que este es probablemente el más importante desde ese punto de vista, y sin embargo vamos a ver una historia aquí en Génesis 38 que tengo que advertirles. Es una historia subida de tono, es una historia donde pasan cosas raras, malas, que tú dices, ¿cómo es posible que esto esté en la Biblia? ¿Cómo es posible que así se comportan los personajes bíblicos? ¿Qué es esto? Y recuerda, mi amado hermano, varias cosas. Número 1, que la Biblia nos cuenta lo que pasó. No todo lo que pasó la Biblia lo aprueba. La Biblia no nos cuenta todo lo que pasa para aprobarlo, para decir esto es lo que está bien. No, nos cuenta lo que pasó, pues porque pasó. Algunas cosas son totalmente reprobables, condenables, pero pasaron y la Biblia es honesta y nos cuenta la verdad de los hechos. No esconde nada. Nos dice lo que pasó, por más feo, por más raro, por más trágico, por más inmoral que sea. Y número 2, tenemos que entender que este es otro contexto totalmente diferente al nuestro. Es otra cultura hace miles de años, con maneras de pensar muy diferentes. Y recuerden, en este momento no hay ley de Dios, no hay Biblia, no hay evangelio, no hay iglesia, no hay pastores. La humanidad, y específicamente este pueblo, apenas está comenzando a conocer a Dios. Eso no es excusa para su comportamiento, pero sí nos explica este contexto, pues donde hay cosas bien malas, donde todo está mal. Vamos a leerlo, vamos a comenzar a leerlo porque lo vamos a estar estudiando un par de días, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por estas historias, Señor, en las cuales tú nos hablas. A pesar de la maldad y el pecado de los seres humanos, tú hablas a nuestros corazones. Permítenos recibir tu palabra el día de hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 1 al 12 del capítulo 38 de Génesis dice así. Por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo, al que llamó Selá, el cual nació en Kesib. Muchos nombres, no necesariamente todos son importantes, pero una cosa hay que notar. Judá se apartó de sus hermanos, se fue de su casa, se alejó del pueblo de Dios. En este momento, Judá no está con su padre, no está en el pueblo al que Dios ha prometido bendición, está fuera de la promesa de Dios, por decirlo de alguna manera. Y él es el que finalmente, nosotros lo sabemos, ya porque hemos leído toda la historia, pero si vamos leyendo cronológicamente esta historia, todavía no sabemos que Judá necesariamente es el que va a terminar siendo el antecesor, el antepasado del rey David y del mismo Señor Jesús. Y en este momento está fuera del pueblo, se fue. ¿Por qué se fue? Pues hay varias teorías. Por un lado, probablemente no quiso seguir viendo a su padre sufrir. Recuerdan que su padre estuvo lleno de tristeza porque murió su hermano. Bueno, cree que murió su hermano, que en realidad fue vendido. Algunos piensan que simplemente Judá se alejó de Dios, así de sencillo, y se fue a juntar con las personas de aquella región. Ahora, repitamos lo que hemos dicho hace muchas veces. La gente de aquella región era sumamente pagana, sumamente violenta, sumamente inmoral. Y el problema de juntarse con ellos no era juntarse con ellos como cristianos. Claro que debemos juntarnos con personas que no son cristianas para compartirles el amor de Dios, para amarlos, para
predicarles el Evangelio. Jesucristo se juntaba con pecadores, pero no para hacernos como ellos. Y ese es el problema de Judá, que se juntaba con ellos para hacerse como ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres, se aplicaba en este caso. Al grado que se casó con una de las mujeres de aquella región y tuvo 3 hijos, Onán, Er y Selá. Versículo 6. Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. También consiguió una mujer de aquella región, de aquella cultura, de aquellos pueblos paganos, malvados, inmorales, que se llamaba Tamar. Er se casó con Tamar. Pero el Señor no le agradó la mala conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Esto es interesante, mis amados hermanos, porque dice la Biblia que Er fue un hombre malo y Dios le quitó la vida. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? ¿Qué es esto? Primero vamos a notar esto. Judá está en malos pasos, se alejó de Dios. Bueno, desde el capítulo pasado vimos que él propuso vender a su hermano. Y algunos dicen, lo defendió. Pues a lo mejor un poco, le perdonó la vida, pero lo vendió como esclavo. No tiene nada de bueno eso. ¿Qué de mejor tiene eso? Lo vendió como esclavo. No tuvo reparo en vender a su propio hermano como esclavo y todavía obtener una ganancia por él. Andaba en malos pasos, se aleja del pueblo de Dios, está viviendo en pecado. Sus hijos, naturalmente, también, y probablemente peor. Y Er, dice la Biblia, que a Dios no le agradó su conducta y murió. ¿Qué exactamente hacía Er? No lo sé. Probablemente adoraba a otros dioses, probablemente hacía todo lo que aquella gente de aquel pueblo. Y cómo murió, no estoy seguro. Probablemente una enfermedad, probablemente un accidente, no lo sé. La Biblia atribuye a Dios que haya muerto. Y miren, no sé exactamente cómo es que fue Dios el que lo mató. Porque surge la pregunta, ¿no? Que Dios anda matando. Hay gente nomás porque no le agrada su actuar. Estaríamos todos muertos, mi amado hermano. Estaríamos todos muertos si así fuera. ¿Por qué no vemos que Dios hace eso con todos los que se portan mal? Es probable que simplemente nos está hablando de la soberanía de Dios. Un Dios que tiene todo en su control. Y que efectivamente Él era un hombre malo. Y bueno, el que anda en malos pasos, mal le va. Probablemente murió justamente porque andaba en pecado. Y la Biblia lo atribuye a la soberanía de Dios. No es que Dios ande matando ahí a cualquier persona que se porta mal, no. Pero en este caso, la Biblia atribuye a la soberanía de Dios la muerte de Er porque andaba en malos pasos. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Esto es algo que no tengo mucho tiempo de explicarlo, pero es una tradición cultural de aquella época que después incluso se estipula en la ley de Dios, se llama la ley del levirato. ¿Y qué significa eso? Cuando un hombre muere sin descendencia, y está casado y muere y su esposa no tuvo hijos, no tiene descendencia, el hermano que sigue, el siguiente hermano, tiene la obligación moral, social, cultural de tener hijos con la viuda, de tener hijos con la esposa de su hermano, para que ese hijo que nazca sea hijo, como si fuera hijo del difunto, para que continúe la herencia. Esto era importante porque en aquella época una persona que no tenía hijos moría sin nombre, moría sin descendencia. Era trágico, era una cosa terriblemente trágica. Era como si desapareciera, como si nunca hubiera existido. Había esa manera de pensar. Entonces un hombre que moría sin descendencia, su hermano tenía la obligación moral, social, cultural de tener hijos con su viuda para que continúe la descendencia. Y eso ocurrió. Onán se casó con la viuda de su hermano. Pero Onán, versículo 9, Onán sabía que el hijo que naciera no sería reconocido como suyo. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también le quitó la vida. ¿Cuál era el problema de Onán? Onán decía, sí, la tomo como esposa. Hubiera sido una vergüenza para él no hacerlo. De hecho, la ley estipulaba que tendría que ser apedreado si no tomaba a la viuda de su hermano como esposa. Pero no quería tener hijos con ella, porque él sabía que si tenía hijos con ella, el hijo que naciera iba a ser el heredero primogénito, porque iba a ser el heredero de su hermano, que era el primogénito. Cuando se murió su hermano, Onán se convirtió en el primogénito. Ya no tengo hermano, dice Onán, yo voy a heredar todo. Yo voy a heredar la mayor parte, como hacían los primogénitos. Pero si tengo hijos con la esposa de mi hermano, entonces el hijo que nazca se va a convertir en el heredero
primogénito, por eso no quería tener, no quería tener hijos con ella, sí tenía relaciones, practicaba el método anticonceptivo, coito interrumpido, y no quería tener hijos con ella, en un acto supremo de egoísmo. A Dios no le gustó esto y también le quitó la vida. No voy a repetir todo lo que ya dije al respecto, pero Onán también era un hombre malo y la soberanía de Dios permitió que Onán muriera. Versículo 11. Entonces Judá dijo a su nuera: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Había un tercer hijo y le correspondía al tercer hijo casarse con Tamar, ya viuda 2 veces, pero era muy joven. Y le dijo: quédate en la casa de tu padre, le dijo Judá a Tamar, hasta que el hijo menor tenga edad para casarse contigo. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. También murió la esposa de Judá. Al concluir el tiempo del duelo, Judá fue al pueblo de Timná para esquilar sus ovejas, y eso lo leemos mañana. El punto es que tenemos aquí una situación muy extraña, mis queridos hermanos. Se mueren 2 hijos de Judá, y Judá le corresponde que la viuda, ya 2 veces, se case con el tercer hijo, pero Judá tiene miedo, piensa que hay una especie de maldición. Oye, esta ya se casó con 2 y los 2 murieron, no quiero que se case con un tercero. No sabía Judá que todo esto era por su maldad, habían muerto por su maldad, no porque hubiera una maldición, no porque hubiera una brujería aquí. Pero ¿qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? ¿Qué podemos aprender de esta historia tan rara? Mañana diré muchas cosas más, sobre todo de Tamar, pero déjenme concentrarme en los malos de esta historia, Judá, y Onán. ¿Qué podemos aprender de ellos? Muy poco. Más bien lo que podemos aprender es en oposición, a no ser como ellos. Por eso déjenme decir 3 enseñanzas en negativo. Número 1, no te alejes de Dios, mi hermano. No te alejes de Dios. Estás en el pueblo de Dios, no te alejes. No te contamines con la maldad de este mundo. No me malentiendas. No se trata de la actitud de Kiko. No me junto con la chusma y mirar a los que no son cristianos para abajo. No. Son creación de Dios. Tienen la imagen de Dios también, creados según la imagen de Dios. Y es necesario amarlos, predicarles el evangelio. Lo que estoy diciendo aquí es, no te hagas como el mundo. No adquieras los valores del mundo, como le pasó a Jacob a Judá y a sus 3 hijos. Número 2, no seas egoísta, mi amado hermano. Uno de los principales pecados del ser humano es el egoísmo, el pensar solo en mí y no pensar en los demás. Onán no quería honrar la memoria de su hermano, no le importaba utilizar a su esposa como un objeto sexual, Tamar, y Dios lo juzgó. Ten cuidado con eso, mi amado hermano. Dios sí es un Dios de juicio. Dios es un Dios de amor y perdón, pero también es un Dios de juicio. Y el pecado lleva a la muerte siempre. En el caso de Onán y fue inmediato, pero el pecado siempre lleva a la muerte, siempre. A veces tarda muchos años y a veces no nos llega hasta el día final, pero el pecado siempre conduce a muerte. ¿No debería sorprendernos esto de que murieron y que la Biblia lo atribuye a Dios? Porque de cierta manera el pecado siempre conduce a la muerte. No seas egoísta, tampoco como Judá. Judá no le importó Tamar, mañana hablaremos más de eso. Pero la mandó a casa de su padre, no se quiso hacer cargo de ella como correspondía. No le quiso dar a su hijo menor como correspondía. Una viuda 2 veces en aquella cultura totalmente desamparada. Mañana hablaremos de Tamar más detenidamente. Y por último, mi hermano, no estás desamparado. No estás desamparado. Tamar parecía desamparada, maltratada por todos, pero Dios tenía planes más grandes que veremos mañana. Por lo pronto, repito las enseñanzas. No te alejes de Dios, no seas egoísta y no estás desamparado, mi querido hermano, no te sientas desamparado. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional, por esta historia extraña. Permítenos seguir aprendiendo, Señor, de cada parte de tu palabra, que en todo tienes algo que decirnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.